Kerem Bürsin, uno de los actores más populares del mundo de la televisión turca, últimamente está en la agenda no solo por sus exitosos proyectos, sino también por los acontecimientos de su vida privada. Sin embargo, esta vez el incidente que puso patas arriba el mundo de la revista estalló con una decisión judicial. Esta decisión, que sus fans ni siquiera podían imaginar, afectó profundamente a Kerem Bürsin y generó un enorme debate público. Kerem Bürsin es un actor que llama la atención tanto en Turquía como en plataformas internacionales por su talento y carisma. Sin embargo, esta vez su nombre fue mencionado en un proceso judicial y la decisión resultante afectó tanto a la vida privada del actor como a su carrera. En un caso en el que Bürsin era parte, el tribunal tomó una decisión inesperada y los detalles de esta decisión se difundieron rápidamente a través de los medios de comunicación. Bürsin no se quedó callado tras el anuncio de la decisión. Expresó claramente sus pensamientos a sus fans y al público a través de sus publicaciones en las redes sociales. Estas duras declaraciones recibieron reacciones encontradas tanto de los fanáticos como de los colegas. Entonces, ¿cómo empezó este proceso? ¿Qué pasó detrás de escena de la decisión? ¿Tienen relación nombres como Hande Erçel con este incidente? En esta serie de vídeos analizaremos con todo detalle los procesos por los que pasó Kerem Bürsin tras la decisión judicial. Evaluaremos los hechos detrás de la decisión, las reacciones de Bürsin, los comentarios de sus fans y lo que podría pasar en el futuro. Cada parte de nuestro vídeo revelará un lado diferente de los eventos. Si está listo, comencemos a aprender detrás de escena de estos eventos. Kerem Bürsin, que últimamente ha estado en la agenda de la prensa turca, se enfrentó a un problema legal inesperado. El caso en el que el actor fue parte causó gran repercusión no solo en los tribunales sino también en el mundo periodístico. Entonces, ¿cómo empezó este caso y cuáles son los detalles de la decisión? Aquí están todos los detalles. Este proceso comenzó cuando algunos de los desacuerdos de Kerem Bürsin con su círculo cercano fueron llevados a los tribunales. En particular, se afirmó que se había presentado una demanda contra Bürsin por una reclamación derivada de un proyecto antiguo. Se sabe que durante el proceso litigioso las partes intentaron llegar a un compromiso, pero no se logró ningún resultado. Después de considerar las pruebas y las declaraciones de las partes del caso, el tribunal tomó una decisión muy controvertida. Según la decisión, algunos de los derechos solicitados por Bürsin fueron rechazados, y esta situación conmocionó al actor. Tras conocerse la decisión, las declaraciones de Bürsin a través de su abogado demuestran que el proceso se ha vuelto aún más complicado. Otro detalle destacable de la decisión judicial fue la rapidez con la que fue compartida con el público. Las redes sociales y los programas de revistas difundieron rápidamente la decisión judicial, lo que permitió que el incidente llegara a una audiencia más amplia. Esta situación puso a Kerem Bürsin bajo presión no solo jurídica sino también psicológica. Después de la decisión, Kerem Bürsin tenía una clara expresión de ira en su rostro al salir del tribunal. El actor, que no respondió a las preguntas de los miembros de la prensa, afirmó que más adelante se pronunciaría sobre el tema. El proceso judicial contra Kerem Bürsin llama la atención no solo por su aspecto jurídico, sino también por sus conexiones en el mundo de las revistas. En particular, el nombre de Bürsin se menciona a menudo junto con su exnovia Hande Erçel y otros nombres famosos de su círculo cercano. Esto sugiere que detrás de la decisión judicial hay una historia más compleja. Las acusaciones formuladas durante el proceso se centraron en el pasado entre Bürsin y Erçel. Se afirmó que algunas disputas financieras en los proyectos en los que el dúo participó juntos durante un tiempo estaban incluidas en el expediente judicial. Además, el hecho de que en otros proyectos de Bürsin se experimentaran problemas similares hizo que el caso adquiriera un alcance más amplio. ¿Cómo surgió el nombre de Hande Erçel? Hande Erçel fue uno de los nombres mencionados en este incidente debido a su relación pasada con Kerem Bürsin. Aunque se afirmó que Erçel no tenía una conexión directa, las noticias en los medios mantuvieron esta conexión constantemente en la agenda. Según algunas fuentes, algunas secciones del expediente judicial contenían documentos de los periodos en que Erçel y Bürsin trabajaron juntos. Estas acusaciones provocaron que Erçel hiciera una declaración. El famoso actor, en su publicación en su cuenta de redes sociales, dijo: "Me siento incómodo con que mi nombre esté asociado con estos eventos. Cada uno debería asumir su propia responsabilidad", afirmó, expresando su malestar por el tema. Otros nombres y relaciones de interés.
Otros nombres mencionados en la demanda de Kerem Bürsin incluyen a productores famosos y figuras importantes de la industria. El tribunal tomó su decisión examinando los registros de comunicación y los acuerdos entre las partes. Sin embargo, durante este proceso también se denunció que algunas personas hicieron acuerdos secretos e intentaron manipular el proceso. En particular, también se incluyeron en el expediente las tensiones que experimentó Bürsin con algunos de sus antiguos colegas. Esta situación generó gran repercusión en los medios y llamó la atención del público. Documentos confidenciales en el expediente judicial. Uno de los aspectos más llamativos del caso fueron los documentos confidenciales incluidos en el expediente. Estos documentos contenían detalles de los acuerdos entre las partes e información sobre los problemas experimentados en el pasado. La filtración de algunos documentos a la prensa puso en una situación difícil tanto a Kerem Bürsin como a los demás partidos. Tras estos hechos, los abogados de Bürsin argumentaron que el proceso judicial no se llevó a cabo de manera justa y anunciaron que apelarían ante el Tribunal Superior. Se afirma que el proceso puede extenderse por un periodo más largo y pueden surgir nuevos detalles. Kerem Bürsin no guardó silencio tras conocerse la decisión judicial. Expresó claramente el impacto que tuvo este suceso en él a través de las declaraciones que hizo en sus cuentas de redes sociales y las entrevistas que concedió a los medios de comunicación. Esta decisión es inaceptable. En su primera declaración, Bürsin afirmó que la decisión judicial fue injusta y que el proceso estuvo lleno de errores de principio a fin. El actor dijo: "No me es posible aceptar esta decisión. Haré todo lo posible para garantizar que se haga justicia adecuadamente", afirmó. Esta declaración generó un gran impacto en las redes sociales. Mientras los fanáticos colmaban a Bürsin de mensajes de apoyo, algunos querían conocer más detalles del incidente. Bürsin se abstuvo de dar más detalles sobre los detalles, pero afirmó que creía que en el futuro se haría justicia. Momentos tensos en la rueda de prensa. En la rueda de prensa celebrada tras la decisión se vio que Bürsin estaba bastante nervioso. El actor, quien interrumpía frecuentemente a los periodistas mientras respondía sus preguntas, expresó cómo el incidente afectó su vida personal. "Esto no es solo un proceso legal, sino que también están en juego mi honor y mi reputación", afirmó, llamando la atención sobre la gravedad del incidente.